Una avalancha de noticias cayó sobre el mundo este fin de semana. Gracias a la información proporcionada por miembros iraníes del movimiento de resistencia, se descubrieron almacenes subterráneos adicionales y armas, y en la noche del viernes al sábado, 3 aviones, aparentemente B-12 estadounidenses, realizaron un vuelo desde Estados Unidos, del cual les hablaré un poco más adelante. La inteligencia sabe dónde se encuentra el segundo miembro de la tripulación del F-15L derribado, del F-15 derribado. El piloto, les recuerdo, ya fue encontrado y evacuado. Y en la zona donde se encuentran los miembros de la tripulación, fue lanzado un grupo de búsqueda y localización. Son chicos muy especiales. Pero de eso también hablaremos un poco más adelante. También les contaré por qué Israel tiene prisa por bombardear al máximo durante este fin de semana, para lograrlo antes del lunes. Las autoridades iraníes están nerviosas porque su población se comunica con Israel y les informa a los israelíes detalles sobre el movimiento de las tropas. De hecho, emitieron un mensaje especial en televisión con amenazas de castigos severos para los enemigos internos del régimen que están ayudando. Bueno, la quinta columna, sí. Y lo más importante de lo que les voy a hablar hoy son los pogromos. Los pogromos. El Estado Mayor fue incendiado. El Estado Mayor fue incendiado. El Estado Mayor coincidió con la publicación de un presupuesto militar increíblemente grande. Totalmente increíble. ¿A quién despidieron? ¿Por qué? ¿Por qué a 2 personas negras y a 2 mujeres? No los ascendieron. Debían darles rangos de generales y de repente no lo hicieron. Y lo más probable, no lo harán. También lo voy a contar. Los demócratas ya están nerviosos por esto, lo llaman pogromo, purga, represión, intentan presentarlo como racismo y odio hacia las mujeres, o sea, misoginia. Bueno, eso no es insuficiencia sexual, no. La misoginia es otra cosa, eso es sexismo. Eso es. ¿Trump odia a los negros y a las mujeres? De cualquier tipo, negras, blancas, da igual. La respuesta es que Trump no odia a las mujeres. Eso se ha demostrado muchas veces, y no solo de la manera en que estás pensando ahora. Pero ese es un tema largo y serio, con muchísima información importante, y como se dice, no tiene que ver con las mujeres, sino con lo que está pasando ahora en el ejército, y por qué está pasando. Con gusto se los cuento. Pero vamos a empezar con la incursión CB2A y luego pasaremos a por qué y para qué Access y Trump están destruyendo el ejército. Esta sorprendente información vino de una fuente inesperada, el Ministerio de Propaganda de Irán. Los primeros en informar sobre esto fueron, los indios sorprendidos. En la televisión estatal iraní se transmitió un mensaje impactante y sumamente preocupante. El régimen advierte abiertamente a los ciudadanos que no revelen la ubicación de los funcionarios militares y empleados del gobierno, quienes, según se informa, se esconden entre la población civil. Ellos están utilizando zonas civiles como escudos humanos. Piensen en eso por un momento, espectadores. En tiempos de guerra, cuando la presión militar aumenta, la propia emisora estatal de Irán ahora se ve obligada a pedirle a su pueblo: no revelen dónde se esconden nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque Teherán teme que algunos iraníes puedan hacer precisamente eso. La población de Irán odia a sus opresores. Ellos desean de todo corazón que los israelíes y también los estadounidenses eliminen a todos los líderes de su país y a sus secuaces. Esto se refiere al cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Evolución, como decía la niña. Entonces, en mi clase, evolución. Entonces, el Cuerpo de Protección de la Evolución Islámica, porque la mayoría de la población del país odia la revolución islámica. En uno de los reportajes televisivos más resonantes y explosivos, el presentador iraní Mohammad Jafar Khosravi reconoció abiertamente el hecho de que los funcionarios del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica se esconden en las llamadas casas de seguridad, ubicadas y cuidadosamente ocultas en zonas civiles densamente pobladas. Su advertencia fue sumamente directa: no se atrevan a revelar su ubicación, de lo contrario simplemente se acabó para ellos. Esta sola declaración ya es elocuente testimonio de la profunda preocupación que actualmente embarga al establishment iraní, porque los gobiernos normalmente no hacen advertencias de este tipo, a menos que estén seguros de que información importante se está filtrando desde sus propias filas.
El mensaje fue, no revelen la ubicación al enemigo, de lo contrario perderemos. Oh, música para los oídos de los iraníes. Al recibir información de los iraníes sobre la existencia de búnkeres subterráneos profundos con cuarteles generales, comunicaciones y almacenes de armas, Estados Unidos lanzó, al parecer, 3. En segundo lugar, bombarderos con bombas de 1000 kilogramos que aquí llaman de 2000 libras. Bueno, 2000 libras es, digamos, aproximadamente una tonelada, ¿verdad? Overnight. Por la noche, varios bombarderos furtivos B-2, al menos 3 bombarderos furtivos B-2, despegaron de los Estados Unidos de América, cruzaron el Océano Atlántico, se dirigieron al Medio Oriente y luego bombardearon Irán hasta reducirlo a escombros. Tenemos un montón de grabaciones de eso. Esto es solo un breve resumen del equipo con los aviones cisterna, mientras los bombarderos furtivos B-2 se dirigían a Irán para realizar los ataques. Explosiones enormes. Esto casi con toda seguridad es un ataque dirigido a algo que está bajo tierra. Quiero decir, solo miren esas explosiones tan potentes. Definitivamente parece que están lanzando bombas rompebúnkeres de 2000 libras, diseñadas para destruir búnkeres. Y luego aquí hay más imágenes. En el aire se escucha el zumbido de los aviones y justo ahí se producen explosiones muy potentes. Son explosiones colosales. Pueden ver claramente los destellos en la ladera de la montaña, justo ahí. Aquí hay otro objetivo alcanzado, un almacén de municiones en las montañas, donde desde el punto de vista de Irán era imposible de detectar y mucho menos de destruir. Miren con atención. ¿Ves esos destellos de la explosión que ocurrió ahí? Ahí está, justo ahí. Exacto. Es simplemente una toma perfecta cuando los bombarderos B-2 aparecen, entran en acción y destruyen al régimen iraní. Además, la planta petroquímica en Irán fue completamente destruida. Y estas son las consecuencias. El lunes vence el plazo del ultimátum. El ultimátum de Trump, me refiero. Israel se apresura durante el fin de semana a bombardear los objetivos más importantes que quedan, porque cree que el lunes, en caso de que se lleguen a algunos acuerdos o decisiones, Trump podría anunciar el cese de las acciones militares. El asunto es que Israel tiene objetivos adicionales que, para Estados Unidos, yo diría que sería deseable atacarlos, pero no es obligatorio. Israel está constantemente bajo amenaza de Irán, y esa es una amenaza para la existencia misma de Israel. Irán entrena y financia el terrorismo. Irán lanza misiles contra barrios residenciales de Israel. Irán, todos los días y a cada hora, promete ahogar a 6 millones de judíos en sangre, destruyendo a todos los que viven en ese territorio. Es decir que, yo lo diría así, fue otorgada a los judíos por Dios. Y además, ese Dios de los musulmanes es el mismo, sí, es el mismo Dios. Alá, él en hebreo, Alá, bueno, nosotros le agregamos una A al final, pero Alá, por así decirlo, es el suyo propio. Dios les dio la tierra a los judíos, ellos decidieron, digamos, discutir con Dios y quitarles esa tierra de vuelta. Israel siempre tuvo excelentes relaciones con Irán bajo el Shah, con Líbano y con Jordania. Y los judíos tienen muchas esperanzas de que, con la salida de los islamistas, esas relaciones normales, por así decirlo, volverán a la normalidad. Y ahora sobre los desmanes en el ejército de los Estados Unidos de América. Mucho antes del segundo mandato de Trump, el ejército estadounidense paso a paso se fue transformando de una máquina de guerra, como debería ser, en una enorme corporación burocrática con una fuerte influencia política desde arriba. Después de Vietnam, y especialmente después de los años 90 en el Pentágono, empezaron a decir cada vez más que el ejército debía reflejar a la sociedad. O sea, si en la sociedad hay un 1,5% de personas con discapacidad, entonces en el ejército también debería haber. Pero eso lo digo yo. Ellos más bien se referían a ser más abiertos para las minorías y las mujeres. Luego de repente empezaron a decir que, bueno, LGBT, o sea, gays, lesbianas, y después también para personas transgénero, que el ejército también debía estar abierto para las personas transgénero. Dicen que tienen derecho, que ellos también pueden servir en el ejército.
Con la llegada de Obama, esta tendencia se aceleró drásticamente y el enfoque cambió de la fórmula clásica de colorblind, es decir, no notar el color, a color conscious, o sea, prestar atención al color. A los oficiales se les enseñaba a ver quién está frente a ellos, género, raza, identidad, y es a través de estos aspectos que hay que equilibrar el sistema. Porque si tenemos, digamos, un 20%, no sé, de personas negras, entonces también debe haber un 20% en el equipo, en el mando del ejército. Bueno, es un disparate incomprensible, pero, por así decirlo, ya lleva muchos años siendo promovido, creo yo, por los enemigos de los Estados Unidos de América. Aparecieron entrenamientos obligatorios sobre sensibilidad racial, elementos de la teoría crítica de la raza, largas sesiones sobre diversidad. Diversidad significa variedad. Entonces, clima, inclusividad, inclusión. Todo eso quitaba tiempo al entrenamiento militar. Pero los líderes políticos lo explicaban con una frase genial. Es un imperativo de justicia en combate, de combate. Con Biden toda esta agenda se convirtió prácticamente en la ideología oficial. Entonces la diversidad, la equidad y la inclusión se declararon como una ventaja en combate. O sea, si tenemos a dos homosexuales en la compañía, vamos a pelear mejor. Y en cada video, en las Fuerzas Armadas y en los Estados Mayores se crearon estas oficinas, diversidad, equidad, inclusión, que llamaban DEI. Se introdujeron puestos como, oficial de diversidad, que para nosotros sería como el encargado de organización. En el papel, esto parecía como una preocupación por la justicia y la igualdad de oportunidades. En la realidad, surgía una estructura ideológica paralela, creada por políticos civiles y parte del Estado, del aparato federal, que según decían estaba orientado de manera progresista. Yo no veo nada progresista en eso. Para el cuerpo de oficiales tradicional, esto parecía así. Desde arriba imponían nuevos dogmas y a los que no estaban de acuerdo los apartaban silenciosamente. Bueno, de la carrera, de las oportunidades, de todo lo demás. Con el tiempo, se acumularon efectos secundarios, por los cuales los derechistas y conservadores empezaron a hablar no solo de ajustar el rumbo, sino de la necesidad de una purga, de un pogromo, digamos. Primero, el tiempo y el dinero. Se gastaban miles de millones en programas que no aumentaban la capacidad de disparar, moverse o ganar, sino que alimentaban a los consultores y a la burocracia interna. Una vez más, los llamamos comisarios. En segundo lugar, un golpe a la meritocracia, es decir, por mérito, por habilidad y por dominio de la especialidad. Cuando en cada esquina se habla de cuotas para homosexuales, la representación de las mujeres, y la corrección de la injusticia histórica. Entonces cualquier éxito, digamos, de un oficial negro o de un gay declarado, automáticamente genera la pregunta, ¿es por méritos o por encargo político? Voy a agregar lo siguiente. En algún momento, cuando ibas, digamos, al hospital y te decían, elige al médico que quieras, para los que no son estadounidenses, para que quede claro, llegas a un lugar nuevo y te dan una lista de médicos de los que puedes elegir. Entonces revisabas muy bien para que, Dios no lo quiera, no te tocara un médico negro, porque tal vez sea un médico genial. Pero existía un serio peligro de que esa persona, primero, fuera aceptada en el instituto, en la universidad, y segundo, que se graduara únicamente porque tiene el color de piel adecuado, por lo que no lo expulsaron de ahí. Y tenías miedo de eso, por eso elegías al chino. Normalmente con los asiáticos no hacían eso, al contrario, trataban de darles menos. Había más asiáticos, latinos y negros. Por eso sabías que si ese asiático ya se graduó de la universidad, entonces realmente es muy capaz. Al mismo tiempo, el ejército falló en la batalla. ¿Por qué? En las primeras décadas, muchos tipos de fuerzas armadas no alcanzaban decenas de miles de reclutas cada año. Los jóvenes de las zonas rurales, que siempre habían sido la base, digamos, de la infantería de combate, veían los anuncios sobre inclusión y las historias únicas de identidad. Y decían, ¡ay, eso no es para nosotros! Se formó una imagen persistente. El ejército está ocupado con la ingeniería social, no con la preparación para la guerra, y eso amenaza la seguridad nacional.
Durante el primer mandato de Trump, instintivamente no le gustaba la corrección política, pero no tenía ni un equipo ni un mecanismo establecido para una guerra de nombramientos a gran escala con el Pentágono. Así que, en el periodo entre los mandatos, del 21 al 24, los republicanos en el Congreso, de hecho, estuvieron preparando el terreno para la futura guerra por el control del personal. Intentaron, a través del presupuesto de defensa, bloquear el financiamiento de este programa DI. Gobernadores como DeSantis prometieron directamente limpiar el Pentágono de lo woke. Paralelamente, abogados activistas conservadores preparaban plantillas de decretos presidenciales para desmantelar el DEI en las agencias federales. Para el otoño del 24, ya estaban listos los documentos y el análisis sobre cómo un futuro presidente republicano podría, en cuestión de semanas, ordenar el cierre de estas oficinas de diversidad, o sea, los comisariatos, y cancelar las cuotas. Como antes, por así decirlo, en la universidad no aceptan a más del 1,5% de judíos. Y aquí estás obligado a contratar no menos del 1,5% de gays, o digamos 4% de mujeres, o digamos 8% de personas negras. Estoy diciendo los porcentajes al azar ahora. Prohibieron escribir en los documentos, entonces, algo que no sea hombre o mujer. O sea, resultó que otra vez tenemos dos géneros, como ellos dicen. Y empezó la depuración del aparato ideológico, y en esta ola se sube Pete Hegseth. Ex guardia, oficial, participante de la guerra, luego conductor de televisión en Fox News. También es autor de libros y podcasts sobre cómo la izquierda está matando el espíritu de lucha del ejército. Él convirtió la lucha contra lo woke en su marca personal. Para él, no es solo un conjunto de reformas, sino devolver el enfoque a la victoria. Cuando Donald Trump llegue por segunda vez a la Casa Blanca, esta vez ya estará preparado tanto ideológica como en cuanto a su equipo. En las primeras semanas, él firma un paquete de decretos que van contra el DEI en todas las agencias federales. A las agencias, incluido el Pentágono, se les ordena cerrar estos programas, clausurar oficinas y regresar a un enfoque meritocrático, es decir, basado en méritos, sí, y rechazar cualquier tipo de cuotas encubiertas que intentaron implementar y privilegios basados en la identidad. Si todo es igual, entonces elegiremos a una persona negra. ¿Por qué? No pueden ser iguales. Hay un apartado aparte que trata sobre la política en materia de sexo. Los documentos oficiales y la política de recursos humanos deben basarse en el sexo biológico y no, como se implementó durante la administración de Biden, en la autoidentificación. Eso de lo que hablábamos, que llega un hombre sano, dice, hoy soy una niña, y lo dejan entrar a la regadera de mujeres. Ahorita no estamos hablando del ejército. La universidad. Hubo historias así. Pero desmantelar la ideología en papel es solo la mitad del trabajo. Quedan las personas. Durante los años de Obama, luego Obama otra vez, después una pausa con Trump y luego Biden, sí, toda una época, creció toda una capa de generales y almirantes que hicieron carrera, ¿en qué? En apoyar estos programas. Participaban en conferencias, firmaban doctrinas, promovían a sus subordinados según el principio de representación. Un gay negro con una sola pierna, listo, a los buzos. Justo aquí, Hegseth se convirtió en un mazo para depurar personal. Las organizaciones conservadoras le enviaron de antemano listas de ideólogos woke. Con uniforme, generales, almirantes, altos funcionarios, especialmente aquellos que se asociaban activa y públicamente con todo ese rollo. En las cartas que le enviaban, le decían abiertamente, la depuración en el ejército es vitalmente necesaria. Y Hegseth comparte completamente esa postura. En la práctica, esto se traduce en una ola de despidos y retiros anticipados. Durante 1925-1926, en el segundo mandato de Trump, de la estructura, expulsan o suavemente empujan a todo un grupo de altos oficiales, al presidente del Comité Conjunto de Jefes de Estado Mayor, al comandante de la Marina, al comandante de la Guardia Costera, al jefe del Comando Cibernético y de la NSA, y luego al jefe del Estado Mayor del Ejército, Reddy Zorchi, además de varios generales más. Algunos de ellos se van por su propia voluntad. Bueno, todos entienden que o les pidieron que se fueran o simplemente no les permiten continuar su carrera.
Se supo que Exert eliminó de la lista de ascensos a varios oficiales prometedores, según decían, a 2 afroamericanos y 2 mujeres oficiales, quienes eran símbolos del enfoque DI y lo defendían públicamente. Bueno, como les conté sobre los doctores, ¿verdad? Es la misma situación. Es una señal muy importante hacia los niveles inferiores de la pirámide. A la siguiente generación se le dejó claro que apostar por la ideología correcta ya no garantiza una carrera, sino que, al contrario, puede arruinarla. Paralelamente, Exert exige elevar los estándares físicos, especialmente para los puestos de combate, insiste en requisitos uniformes y más estrictos para la apariencia y limita los experimentos con el uniforme y la imagen. ¿Para qué necesitan todo esto Trump y Exert? En su visión del mundo, el ejército debe prepararse para guerras reales, no virtuales. Estados Unidos ya está involucrado en un gran enfrentamiento con Irán y su red de grupos proxy. Al mismo tiempo, hay una competencia con China. El liderazgo político está convencido de que los generales, formados bajo la lógica de esta misma diversidad, entonces, de justicia social, en el momento de tomar decisiones difíciles serán demasiado cautelosos, orientados al consenso. Se preocuparán por la reputación, no por la victoria. Recuerdan que durante el primer mandato de Trump, una parte significativa del alto mando militar se le resistió a través de filtraciones, artículos anónimos y sabotaje interno. Ahora el objetivo es formar una cúpula de mando que sea al mismo tiempo profesional, agresiva en el sentido militar de la palabra y políticamente leal. No es que obedezca ciegamente en todo, sino que sea políticamente leal. Se le da una tarea y la cumple. Punto. Es decir, está dispuesto a seguir la línea de la Casa Blanca sin oposición encubierta. Porque para nosotros el ejército es una herramienta. ¿Y es la Casa Blanca quien decide cómo usar esa herramienta? El presidente de los Estados Unidos de América. Por eso, la depuración ocurre justo ahora, en pleno auge de la guerra. La escuela clásica diría, a los generales se les cambia antes o después, no durante las grandes operaciones. Pero Donald Trump lo ve de otra manera. Para él y para Yexeta, el propio conflicto con Irán es un argumento para acelerar la purga. No se puede pelear cuando en la cima quedan personas que piensan en términos de inclusión corporativa. Ellos buscan victorias totales. Son cosas diferentes. Todos vamos a luchar. O vamos a ganar, son cosas diferentes. De ahí vienen las renuncias sonadas, la destitución selectiva de ciertas figuras y la creación de una atmósfera que es clara para cada general. O te adaptas a la vida normal del ejército o te eliminan. Para los partidarios de esta política, todo esto parece lógico. El ejército debe estar enfocado en la victoria, no en experimentos sociales. Los ajustes ideológicos innecesarios y la burocracia estorban, hay que eliminarlos. Yexet no solo cambia las reglas, sino también el ADN, por así decirlo, del personal. Está reconstruyendo lo que define una carrera. ¿Quién se topa con el techo de cristal? ¿Qué trayectorias se consideran prometedoras? ¿Cuáles tóxicas? ¿Qué palabras se pueden decir? ¿Cuáles es mejor dejar en el pasado? Etcétera. Pero de hecho, así es como se está llevando a cabo la depuración ahora. A través de despidos, reescritura de reglas, cambio de estándares. Y una señal muy clara para todo el cuerpo de oficiales sobre cómo debe ser el oficial o general estadounidense correcto en la era de Trump y Hexet. Paralelamente a esto, la Casa Blanca presenta al Congreso un plan de desarrollo que se traduce en un presupuesto nunca antes visto hasta hoy, es decir, $1,5 billones. En resumen, $1,5 billones es una apuesta por un salto brusco en el poderío militar y la industria militar de Estados Unidos. Ante todo, como un instrumento de disuasión y no como una declaración abierta de guerra, digamos, contra China. $1,5 billones es entre un 40 y quizá hasta un 50% más que el nivel actual. Este es el mayor aumento del gasto militar en una sola década en la historia moderna de Estados Unidos. El énfasis está en aumentar la cantidad de barcos, aviones, municiones, escuadrones, modernización acelerada, fuerzas nucleares, ciberespacio y espacio. Drones y cosas por el estilo. Paralelamente, se proponen recortes significativos en los programas no militares.
sociales, educación, salud, woke, agencias, etc. Es decir, se le da prioridad al ejército sobre los programas internos. Ya se nos propone gastar esa cantidad absurda de dinero. Ampliación de la capacidad de producción de la industria de defensa, es decir, fábricas de municiones, construcción naval, aviación. Aumento del número y la preparación para el combate de la flota y la fuerza aérea, especialmente en la región Indo-Pacífica. Modernización de la tríada nuclear ante el aumento de los arsenales de Rusia y China, las ambiciones de Irán y de Corea, o sea, ¿cómo se llama? Corea del Norte. ¿Guerra con China o disuasión? Preguntan los opositores. En la propia Estrategia Nacional de Defensa, China es nombrada como el estado más poderoso en relación con Estados Unidos desde el siglo XIX. Pero al mismo tiempo, la fórmula oficial es paz a través de la fuerza. El énfasis está en la disuasión, no en la confrontación. La administración declara como objetivo mantener un equilibrio de poder favorable. Obligar a Pekín a vivir en paz bajo condiciones favorables para los estadounidenses mediante la superioridad militar, especialmente en la región del norte del océano. El ministro de Defensa dice directamente que se necesita un ejército fuerte y un presupuesto elevado para prevenir una guerra con China o con otros. Y no para empezarla. La idea es que una guerra demasiado costosa y arriesgada para el enemigo es el mejor argumento para no iniciar un conflicto. Para Trump, esto es una señal tanto para los aliados como para los adversarios. Estados Unidos regresa como la fuerza militar dominante. Apoyo a la propia industria, empleos, una herramienta de presión sobre China, Rusia e Irán a través de la superioridad militar y una declaración oficial de que nos estamos preparando para la guerra mañana. En resumen, la línea oficial es: no nos retiramos de todo el mundo, sino que estamos redesplegando nuestras fuerzas. Una reducción moderada en Europa, en algunas bases antiguas, limpieza de parte de las bases antiguas, pero al mismo tiempo un fortalecimiento de la región Indo-Pacífica y el hemisferio occidental. Entonces Trump está presionando a Europa para que asuma la responsabilidad principal de la defensa y de Ucrania, mientras que Estados Unidos sigue siendo fundamental. Pero como un socio más limitado. En los documentos estratégicos se habla de calibrar las fuerzas en Europa a medida que los aliados aumentan sus presupuestos militares. Es decir, parte de las fuerzas estadounidenses podrían retirarse gradualmente y no aumentar su presencia. Pero, como se dice, nadie va a salir corriendo de la noche a la mañana. Además, el Congreso en su momento estableció límites. Está prohibido reducir drásticamente el número de tropas en Europa por debajo de cierto umbral, así como grandes instalaciones y bases. Es decir, legalmente ahora no se puede dar la espalda rápidamente a Europa. Se están discutiendo ideas de retiro selectivo o reducción de ciertas bases y unidades en Alemania, Italia y España. Con el argumento de que no pagan lo suficiente, trasladamos las fuerzas a donde nos importa más. No se trata de una desmilitarización general, sino de una redistribución. Menos fuerzas pesadas y presencia permanente donde los europeos pueden manejarlo por sí mismos. Y más en las zonas donde China ejerce presión y en el territorio nacional ampliado. Esa también es una idea interesante. El hemisferio occidental, el Ártico, el Canal de Panamá. Donde, por el contrario, estamos aumentando nuestra presencia. Es la región del Indo-Pacífico, Japón, Corea, Taiwán, Filipinas, Guam. La prioridad clave es reorientar la flota y la aviación hacia allá, y una parte significativa del aumento del presupuesto se destinará a esa región. El hemisferio occidental, la nueva estrategia, de hecho declara a toda América, o sea, Estados Unidos en general América, como nuestra patria extendida. Con el aumento de la presencia cerca del Canal de Panamá, en el Ártico y en el Caribe. En Europa, en el Medio Oriente y en Corea, Estados Unidos permanece, pero con el énfasis en que los aliados deben aportar sus propias fuerzas y gastar más. Como un refuerzo adicional, un apoyo y no como el principal responsable. Por supuesto, los demócratas critican, se quejan y cosas por el estilo. El senador Jack Real dijo que este no es un presupuesto serio. La senadora Patty Murray dijo que esto es una propuesta moralmente en bancarrota. Entonces, los demócratas en el Congreso en general dicen que esto es inflado, poco realista, que invierte las prioridades. ¿Qué significa eso?
Eso significa que el Partido Demócrata vive de dar dádivas a diferentes grupos de la población, y Trump está tratando de reducir esas concesiones. Pero al mismo tiempo aumentar el ejército. Es decir, él dice, vamos a aumentar los pedidos, se crearán más empleos, pero a aquellos a quienes ustedes les dan dádivas, lo siento, ya no podemos darles tanto. Es decir, él lleva el presupuesto de defensa a, digamos, alrededor de un 40 a 42% más de lo que es ahora. Y al mismo tiempo, él propone recortar los gastos civiles aproximadamente en un 10%. Así es. Y todo esto bajo el lema de paz a través de la fuerza. Según los medios, los demócratas dicen que con estas prioridades todo está al revés. Más gasto en el ejército y la guerra, menos en los programas sociales y la inversión interna. Pero al mismo tiempo, dicen que no hay un plan claro para reformar el propio Pentágono. Así es como se forma el sentido. Es un presupuesto inflado, no es realista en cuanto al déficit. Y le da demasiado al Pentágono y muy poco a nuestros asuntos internos, a nuestro apoyo social interno, sobre el cual, de hecho, los demócratas construyen su plataforma. Hay varias lecciones que hemos aprendido de la guerra que ahora está ocurriendo en Irán. Primero, es muy importante que nuestras bases en territorios que pertenecen a nuestros socios pueden cerrársenos en cualquier momento. Esto explica fácilmente el deseo de Donald Trump de poseer Groenlandia, en lugar de ser solo un inquilino allí. En segundo lugar, solo una fuerza que supere muchas veces a cualquier adversario da la posibilidad de prevenir guerras. También se le ha mostrado al mundo entero la postura de Trump, que una fuerza superior puede, en un corto periodo de tiempo, en menos de 4 semanas, destruir prácticamente todas las fuerzas armadas del enemigo. Estados Unidos también le mostró al mundo que es capaz de hacer despegar aviones desde su territorio, hacerlos volar exactamente la mitad del globo, cumplir los objetivos fijados, dar la vuelta en los puntos necesarios y regresar. Es decir, incluso si no estamos cerca, aún así podremos alcanzar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por último, ya que los Estados Unidos de América, como país democrático, están sujetos a las fluctuaciones de la opinión pública. Entonces Estados Unidos debe tener tal fuerza que pueda terminar las guerras con la completa derrota del enemigo, antes de que la paciencia de la población se convierta en protestas y votos de protesta en las elecciones. Eso es básicamente todo. Realmente espero que les haya parecido interesante saber todo esto porque, por supuesto, estos son grandes acontecimientos que están ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Y probablemente, creo que, ya saben, antes tal vez la gente preguntaba, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Ahora ya nadie pregunta eso. Todos saben exactamente, primero, quién es el presidente de Estados Unidos y segundo, que su vida también depende de lo que ese presidente haga hoy o, por el contrario, no haga. Hasta luego.